bastante tranquilo, están en su casa, rendir, ¿sí? Estar leyendo mientras uno va rindiendo, preguntando. Tenemos final, sí o sí, aunque promocionemos, la verdad no tengo ni idea, se lo tendrían que preguntar a la gente de la cátedra. Más allá de si hay promoción o no, está bueno que aprendan esta materia porque es introductoria lo que van a estar viendo los años siguientes. El primer parcial es una cosa, el segundo y el tercer parcial ya es bastante similar. De escuela de promoción directa e indirecta. Bien, ya la estoy leyendo. Bien, les comento rápidamente. Hay una cosa más. Yo mientras voy explicando, traten de aguantar un momentito para hacer preguntas o comentarios, porque a mí me distrae. Tengo acá puesto en la pantalla para ver todos los comentarios que van poniendo, y a veces mientras estoy explicando me fijo en las preguntas y por ahí me distraigo un poco, ¿sí? Vamos a tener momentos de preguntas. Lo que yo les quiero transmitir es que tómense en serio el aprendizaje de las materias de este año. La escuela es una materia muy importante porque es una introducción de lo que ustedes van a ver años siguientes, ¿sí? A mí lo que más me gusta de esta materia es el segundo y el tercer parcial, cuando ya se empiezan a ver las escuelas, van a ver lo que es el conductismo, van a ver la Gestalt, van a ver el psicoanálisis, algo de sistémica, de la fenomenología y de la humanista. Sobre todo van a ver eso, así que es bastante interesante, ¿sí? Le va a salir un montón. No, la verdad no tengo organizado si vamos a hacer de la unidad número 2. ¿A qué hora empieza? ¿Qué cosa a qué hora empieza? Bueno, ahí eso pregunte. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? ¿Les parece bien que arranquemos con la ley de salud mental? Es un texto de esta materia que se los van a tomar la semana que viene. Es algo que ustedes tienen que tener bien presente, bien incorporado y bien interiorizado, porque ustedes van a ser psicólogos y psicólogas y es un tema muy importante, ¿sí? ¿Alguien sabe la ley? ¿Cuál es esta ley? De la salud mental, numerito, se lo tienen que saber. Bien, perfecto, la ley 26657. Chicos y chicas, por favor, traten de no hablar otra cosa que no sea el repaso, porque va a quedar grabado, y además de eso, estamos en una instancia de repaso, ¿sí? Traten de preguntar cosas de lo que estamos viendo acá. Bien, vamos a arrancar. Entonces, la ley 26657, que es la llamada Ley de Salud Mental, que fue promulgada el año 2010, lo que tiene que tener en cuenta es el cambio, el giro que se da en la forma de entender lo que es la atención a la salud mental, en lo que es la concepción de la salud de enfermedad, también lo que es el trabajo a la hora de abordar a alguna persona con algún padecimiento subjetivo y otras cosas más, ¿sí? Antes de que esté empoderada, por decirlo de alguna manera, ¿quién se ocupaba de atender lo que serían mentales o subjetivos? ¿Quién se ocupaba? ¿Qué disciplina? Díganme ustedes ahí. La psiquiatría, excelente. Se le puede llamar también el modelo médico hegemónico, ¿sí? A la psiquiatría. Y la psiquiatría antes del siglo XX y también parte del siglo XX, a la hora de trabajar con lo que entendemos como por salud mental, o mejor dicho, a la hora de trabajar con la enfermedad mental, tenía prácticas que eran bastante lesivas, bastante invasivas, y los pacientes eran tomados como sujetos que no tenían absolutamente ningún derecho. Algunos ejemplos de las prácticas que utilizaban estos psiquiatras era, por ejemplo, la terapia por electroshock, la terapia a través del agua, terapias, o mejor dicho, métodos llamados la lobotomía, no sé si lo han escuchado alguna vez, que consistía en introducir un picahielo por orificios nasales y destruir las neuronas y áreas de lo que sería la corteza frontal. ¿Sí? Se puede introducir por la nariz o por el ojo y destruía parte del cerebro. Con esto se creía de que se curaban, entre muchísimas comillas, enfermedades, ¿sí? Electroshock, también tenemos lobotomía y seguramente alguna que otra más. Luego sucedió algo que cambió la forma de trabajar con las enfermedades mentales. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que la psiquiatría diera un giro de 180 grados? ¿Qué se les ocurre? La invención de los... Ustedes pueden. No, la invención de los derechos no. Vamos con otro más. La invención de los psicofármacos.
No, de los psicofármacos. Estamos hablando de lo que es la psiquiatría, ¿sí? A ver, estamos viendo cómo se intervenía a las personas que tenían algún tipo de padecimiento mental o subjetivo, que ya vamos a ver por qué hablo de padecimiento mental o subjetivo. Ya vamos a ir a lo del chaleco farmacológico. Bien, así me gusta, estamos entrando ya en calor con la materia, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan, imagínense, antes, a la hora de tratar a una persona con alguna enfermedad mental, a través de lobotomía, electroshock y otras prácticas, ¿sí? Era tratado a la persona que sufría alguna enfermedad mental prácticamente un delincuente, era aislado, ¿sí? Se utilizaba también el llamado chaleco de fuerza, que impedía el movimiento. Gracias a la invención de los psicofármacos y el avance que se ha tenido en esta área, ya no es necesario utilizar esos métodos invasivos, ¿sí? Ahora se considera que la enfermedad mental, por la parte de la psiquiatría, es resultado, por ejemplo, y sobre todo de la genética. En los casos de esquizofrenia es muy común ver que la persona que tiene esquizofrenia seguramente tiene algún padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía que tiene esquizofrenia. Y sobre todo es entender que la enfermedad mental tiene muchísimo que ver, o autismo también, perfecto. La enfermedad mental tiene muchísimo que ver con lo biológico, ¿sí? Con alguna deficiencia de un neurotransmisor o de alguna área del sistema nervioso central. Por ejemplo, una escasez de dopamina en el sistema nervioso central se ve reflejado en lo que se conoce como depresión. ¿Pero qué se hace en ese caso? Bueno, se dan antidepresivos que hace que la dopamina se utilice más y de esa forma, al aprovecharse más, se empieza a corregir un poquitito este déficit de neurotransmisor, ¿sí? Hasta acá vamos con lo de la psiquiatría, que había como un giro, como un cambio. Sí, no. Bien, excelente. Vamos ahora con algo más, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Sí, es escuela esto. Tal cual. Bien, volvemos. Ustedes se ponen a pensar, la psiquiatría ha tenido como el poder de trabajar lo que son las enfermedades mentales. Luego aparece la psicología y hubo una disputa muy grande entre estas dos disciplinas, psiquiatría y psicología. Eso seguramente lo habrán visto en alguna materia como introducción o en las unidades 2 y 3 de lo que es esta misma materia, ¿sí? El tema es que se utilizaba por parte de la psiquiatría lo que es llamado el chaleco químico. ¿Qué quiere decir? Eran absolutamente vulnerados los derechos de los pacientes. Se les daba un cóctel de psicofármacos que los dejaba totalmente dopados. Para que ustedes sepan y para que ustedes anoten desde ya, tienen que tener muy presente y muy claro que la ley de salud mental plantea lo siguiente. Yo se los voy a nombrar por arriba y vamos a ir desarrollando uno por uno. ¿Sí? Son las aristas principales que plantea la ley de salud mental. Tenemos lo que es, yo les digo las palabras, ustedes anótenlo, si en un momento me pierdo, les digo que me digan las palabras que les dicté, ¿sí? Interdisciplinariedad, ahí tenemos una palabra. Desmanicomialización, ahí tenemos otra palabra. Usuarios, otra palabra. Incumbencias, ahí tienen otra más. Pongan también lo que serían las internaciones involuntarias, con otro más, concepto de peligrosidad, ¿sí? ¿Han anotado todo eso? ¿O lo dije muy rápido? Interdisciplinariedad, tenemos una ahí, tenemos lo que son las incumbencias, la desmanicomialización, internaciones involuntarias, ¿sí? El concepto de peligrosidad, por qué se habla de usuarios, sujeto de derecho. Estos son las aristas o los temas más importantes que plantea la ley de salud mental. Hasta acá estamos, simplemente lo nombré, no he desarrollado ninguna. La idea ahora es que podamos ver una por una y relacionarlas, ¿sí? Les digo que, como les he dicho anteriormente en el Epistematón, que me es difícil o es muy diferente dar clases al frente de una pantalla donde me están viendo 100 personas, muy diferente a darlo en los pacos, donde interactúo cara a cara, y saben ser un montón y me van diciendo preguntas, saben ser muy interactivos, ¿sí? Les digo eso para que me tengan paciencia y les pido que ustedes también, aunque no estemos cara a cara, traten de ser lo más interactivo posible. ¿Estamos hasta acá? Bien, pregunta. ¿Pudieron anotar rápidamente los conceptos que les mencioné recién? Excelente, muy bien. Sí, sí, sí. Espectacular. No. Bueno, no importa, uno no, el resto sí. Bien. No, bueno, dos no, ahí vamos. Sí, lo digo de vuelta rapidísimo. Interdisciplinariedad.
Bien, vamos de vuelta. Interdisciplinariedad, internaciones involuntarias. Sí, va a quedar grabado esto, quédense tranquilos y tranquilas, ¿sí? Bien, vamos, atención, vamos rápido. Interdisciplinariedad, internaciones involuntarias. Queda grabado y se sube a YouTube como todos los repasos, ¿sí? Internaciones involuntarias, incumbencias, usuarios, desmanicomialización, sujeto de derechos, entre otras más, ¿sí? Vamos con lo primero que me parece una de las aristas más importantes, que es la interdisciplinariedad o el trabajo interdisciplinario. ¿Alguien sabe qué significa interdisciplinario? Es diferente a intradisciplinario. Son conceptos que cambian, o transdisciplinarios, ¿sí? Interdisciplinario, ¿a qué refiere? Rapidísimo. Bien, trabajan varios profesionales en conjunto, que se trabaja con otra disciplina. Espectacular. Hasta ahora vamos muy bien. Si ustedes se ponen a pensar, vamos a hacer esto lo más dinámico posible. Imaginemos que viene un sujeto, vamos a poner el nombre Pedro, de, no sé, 20 años, pidiendo asistencia porque él sufre de depresión, ¿sí? Tenemos ahí, Pedro, 20 años, sufre de depresión, ¿sí? Bueno, para ustedes, rápido, vamos a poner en juego nuestros conocimientos. ¿Quiénes deberían ser los profesionales que deberían abordar el caso de Pedro? Y no solo eso, ha tenido intentos de suicidios. Rápido, ¿quiénes se les ocurre que podrían trabajar con Pedro? Psiquiatras, psicólogos, acompañantes terapéuticos, psicólogos. No sé qué es eso, pero también. Bien, perfecto, perfecto. Psiquiatra y psicólogo. Pregunta, ¿solo psiquiatra y psicólogo? Porque ahí estoy viendo que están escribiendo un nuevo agente que es muy importante. Los médicos serían los psiquiatras en este caso. Bien, punto aparte. En este caso estaría trabajando psiquiatra, por un lado, porque sería el responsable de dar la medicación adecuada, los psicofármacos correspondientes. Por ejemplo, Fapris o Ixion, que son antidepresivos, ¿sí? Eso va a ayudar a que el sujeto utilice o pueda aprovechar mejor la dopamina, que es el neurotransmisor que se lo relaciona con la sensación de placer, alegría y felicidad, entre otros neurotransmisores como la serotonina. Ahí tenemos por un lado, error de mucha gente es que solo se atiende con psiquiatras. Esto es un gran problema porque una sola pastillita no va a curar, entre comillas, sino que hace falta algo más. Hace falta lo que es, en este caso, un psicólogo o psicóloga, ¿sí? La psicoterapia y la psicofarmacología van de la mano. Por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual. Perfecto, ayuda psicológica. Pero después el psicólogo y el psiquiatra hablan entre ellos y se dan cuenta de que hace falta que alguien lo acompañe a este sujeto en algunos momentos del día, en algunos horarios particulares, para que tome adecuadamente la medicación y para que no ocurra otro intento de suicidio. ¿Quién estaría ahí? Perfecto, acompañante terapéutico. Perfecto. Enfermero o enfermera puede ser para que le dé la medicación. El AT estaría ahí para acompañarlo, ¿sí? Estaría ahí para acompañarlo. Excelente. Entonces, miren, acá ya vimos 4 personas. Vimos psiquiatra, psicólogo, enfermero y también tenemos el acompañante terapéutico. Terapista ocupacional. Bien, sí, puede ser. Acá se menciona sobre todo el AT. Se dan cuenta que entonces, a la hora de trabajar con un caso de alguna enfermedad mental o padecimiento subjetivo, es necesario trabajar con un equipo interdisciplinario. Pregunta, ¿el psicólogo puede medicar? ¿O el AT puede hacer psicoterapia? No, no, perfecto. Y ahí tenemos lo que son las incumbencias. Las incumbencias que plantea la ley, lo que hace es decir o plantear qué es la tarea que debe realizar cada profesional. Por ejemplo, el psiquiatra se ocuparía de la psicofarmacología, o mejor dicho, el psiquiatra se ocuparía de la farmacología. Por otro lado, el psicólogo de la psicoterapia, el acompañante terapéutico del acompañamiento, el enfermero o enfermera, por ejemplo, de poner inyecciones, entre otras cosas más que seguro que hacen muchas otras cosas. Entonces se dan cuenta que hay un equipo interdisciplinario que trabaja, ¿sí? Eso es lo que
plan, el psicólogo puede derivar, por ejemplo, a un neurólogo, en el caso de que sea necesario una tomografía. El psiquiatra puede medicar, excelente. Perfecto, perfecto. Entonces, el equipo interdisciplinario es clave. Ahora bien, imaginemos este caso. Una persona comete un robo, ¿sí? Esta persona ha tenido algunos antecedentes en su historia médica y psicológica, por decirlo de alguna manera, de alguna problemática respecto al área de salud mental. Por ejemplo, en algún momento ha tenido una adicción o en algún momento se la ha... Bien, ahí está, a eso quería llegar. Vamos a cuenta que alguien come un delito, tengo hambre, se ve. Hagamos cuenta que alguien comete un delito. La persona que comete el delito, si esta persona solicita a través del abogado de que él no fue culpable porque él no estaba dentro de sus cabales en ese momento, el abogado ahí es un actor que entra en juego también. Y entra en juego también el psicólogo para hacerle un peritaje. Entonces vamos a ver que hay varios actores. No solo son los 4 que habíamos mencionado antes, psiquiatra, psicólogo, AT o enfermero o enfermera, sino que le vamos a agregar trabajador social y le vamos a agregar abogados. Perfecto, hasta ahí vamos. Cada uno tiene su tarea particular, ¿sí? ¿Qué pasa en los casos de internaciones involuntarias? ¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora? Antes, ¿quién decidía si la persona tiene que estar internada o no? Antes. No, el psiquiatra, ahí me encantó. El psiquiatra, imagínense el poder que tenía, porque podía decidir si una persona estaba libre, por decirlo de alguna manera, o iba a la cárcel, iba a decir, es muy parecido, ¿sí? Son mecanismos de encierro. El psiquiatra era quien decidía si esta persona estaba en libertad o estaba internada. Ahora esto va a cambiar absolutamente, porque ya no es el psiquiatra, sino que es el psiquiatra, el psicólogo, que le van a hacer una evaluación, pero también interviene el juez e interviene un abogado. Entonces, vamos a ver que las internaciones involuntarias son mucho más complejas y solo se va a permitir, gracias a la ley de salud mental, como dice aquí Sofía Ponce, si existe un riesgo cierto inminente hacia uno o hacia terceros. Es decir, si representa un riesgo. Por ejemplo, intento de suicidio, si ha intentado matar a alguien, etcétera. En esos casos, la internación sí puede ser involuntaria, pero no es que de un día al otro se va a internar. Entra en juego el abogado, psiquiatra, psicólogo y también el juez. Entonces vamos a ver que esto es mucho más complejo. Y otra de las aristas que les había mencionado es que el sujeto es un sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir que el sujeto es un sujeto de derecho? ¿Dónde antes se vulneraban los derechos? Perfecto, 2 firmas de profesionales, ahí tienen, psiquiatra y psicólogo. ¿Ustedes qué entienden por sujeto de derecho? Chan, chan. ¿No se les ocurre algo? Son 102 personas. ¿Que decide? ¿Que decide qué? Reconocido por la ley. Bien, me gusta eso. Voluntad de elección. Que puede usar sus derechos. Bien, bien, rápido. Un sujeto de derecho, valga la redundancia, significa que el sujeto no se le deben vulnerar los derechos. Ahora vamos a preguntar cuándo a alguien se le vulneran los derechos. Por ejemplo, en algo muy clave, muy simple, son las internaciones prolongadas que ha habido anteriormente en el neuropsiquiátrico de Córdoba, el Neuro, que está muy cerca ahí de La Colmena, o también tienen el ejemplo del neuropsiquiátrico de Oliva, Olivos, nada que ver, que hay gente que ha estado internada más de 20 años, ¿sí? Más de 20 años. Una internación en la actualidad debería durar entre 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero máximo, más que eso no. Porque si no ya es contraproducente. Y hay personas que llevan internadas 15, 10, 20 años. ¿Qué pasa con estos sujetos? Claramente se les ha vulnerado los derechos. Fíjense videos en YouTube de las condiciones del neuropsiquiátrico de Oliva. Como está diciendo ahí, condiciones o casos de abandono de personas. Dormían prácticamente en un sillón tirados en el suelo, constantemente los medicaban de más a través de esto que es el chaleco
químico, es decir, que los dejaban dopados, tirados en la habitación y hasta luego, ¿sí? Hasta la próxima comida, por decirlo de alguna manera. Sí, fíjense, había lacranes, había cucarachas, había arañas en el suelo, era un espanto. Sumado a que no tenían posibilidad de salir, ¿sí? Entonces esta ley plantea romper con esto, de que los sujetos sean considerados sujetos de derecho. Si quieren ver cómo se vulneran los derechos, miren la película Atrapados sin salida. Es un peliculón que actúa Jack Nicholson, que es bastante viejita, pero está muy buena, que trata de un sujeto que había robado o estafado, se hace pasar por loco y lo internan, ¿sí? Lo internan en un neuropsiquiátrico, se corta el vivo, hola, ahí se escucha bien, hola, hola. ¿Se escucha? Bien. Guarda que si a veces se corta el vivo es porque se les puede cortar a ustedes el internet y no necesariamente es el wifi que tengo acá, ¿sí? Bien. Mira, también esa es una muy buena peli. Se llama Atrapados sin salida. Mírenla, es un peliculón. Entonces lo que podemos ver en todos estos casos es cómo los sujetos se les vulneraban los derechos. A ver, hoy en día también se vulneran los derechos, pero no en esa misma magnitud, ¿sí? Al menos la ley de salud mental plantea que las personas con padecimientos subjetivos, los usuarios del servicio de salud mental, deben ser considerados sujetos de derecho. Por ejemplo, a la hora de que se le dé la medicación, está en el sujeto aceptar tomarla o puede decidir no tomarla. Además que le deben brindar toda la información necesaria de lo que contiene ese psicofármaco que le están dando, ¿sí? En el caso de las internaciones voluntarias, el sujeto puede decidir cuando se le antoja salir de la internación. Entonces vamos a ver que estos son grandes avances en lo que respecta a los derechos de estos sujetos. Pregunta, el término paciente, es decir, un paciente, ¿qué le sugiere esa palabra a ustedes? Pasivo, enfermo. ¿Qué es pasivo? Paciente, paciencia, es como que tenés que esperar y que sos pasivo. Ahora se cambia, no se utiliza más ese término y se utiliza el término de usuario, ¿sí? Se utiliza el término de usuario del servicio de salud mental. Quien alguna vez haya ido a un psicólogo o psiquiatra, o actualmente vaya a un psicólogo o psiquiatra, es un usuario del servicio de salud mental, ¿sí? Se cambia ese término, eso es una parte importante. Entonces presten atención, ya hemos hablado de la interdisciplinariedad, hemos hablado de las internaciones involuntarias. Sepan de que antes se utilizaba el concepto de peligrosidad, ahora se utiliza el término de riesgo cierto o inminente. Es como menos feo que decir peligrosidad, ¿sí? También estuvimos hablando de las incumbencias. Vamos ahora con esta palabra que si estuvieran en un aula me encantaría pedirles que la repitan porque todo el mundo se confunde la primera vez que lo dice, y es la desmanicomialización. Prueben decirlo en sus casas, desmanicomialización, ¿sí? ¿A qué refiere ese término? ¿Vieron lo que pasa? Desmanicimialización. Bien, desmanicomialización. Perfecto, como dice Sol Ponce allí, propone al cierre de los manicomios. No es, no es la eliminación de los sanatorios, sino que propone el cierre de los manicomios, nosocomios o neuropsiquiátricos, ¿sí? Eso es lo que propone. ¿Qué pasa? Imagínense que una persona ha estado internada aproximadamente 20 años, se le han vulnerado los derechos. ¿Ustedes creen que está cumpliendo la función esa institución de curar, entre comillas, o tratar a la persona? No, no. Perfecto, perfecto. Imagínense las condiciones que también hay allí dentro, ¿sí? Entonces lo que se busca a través de esta ley de salud mental es que se cierren los manicomios o nosocomios, como quieran decirlo ustedes, pero no solamente cerrar, sino toda esta gente terminaría en la calle, ¿sí? Sino que propone bien, los geriátricos también, son instituciones totales, como las cárceles, ¿entienden? Donde pasan el día y la noche y donde se regula lo que es
en los horarios de comer, de dormir, de bañarse, están todos ahí cuadraditos, encerraditos, cumpliendo normas. Bien, pero imagínense, se cierra el nosocomio o el manicomio. ¿A dónde va la gente? Va a la calle. Por lo tanto, lo que se necesita son dispositivos alternativos a los manicomios. ¿Cuáles son los dispositivos alternativos a los manicomios? Bien, hogar de día, la casita de medio camino, perfecto. El trabajo con los acompañantes terapéuticos, perfecto, ustedes lo han dicho. Que ya no sea necesario que la persona esté encerrada sin posibilidades de salir, sino que esa persona, por ejemplo, vaya a un lugar, casa diurna o hogar diurno, que vaya a dormir allí y en el resto del día tenga talleres para aprender algún oficio, por ejemplo, carpintería, albañilería, lo que a ustedes se les ocurra, que pueda salir, que pueda hacer las compras, que pueda dar una vuelta, que pueda tener la atención con psicólogos, con psiquiatras y que luego vaya a dormir ahí, pero que permita que esté libre, en el sentido que pueda salir, no que esté encerrado en una institución total. Lo mismo pasa con el hogar de día o las casitas de día. Las casitas de día, para que ustedes sepan, lo que hacen son lugares donde, por ejemplo, gente que tiene problemas de consumo va a pasar el día allí, se hacen talleres. Por lo pronto, quédense tranquilos y tranquilas que la unidad 1 lo van a tener bien clarito y les va a servir, ¿sí? Está complicada, sí. Esta también, aunque no lo crea, está complicada. Bien, chicos y chicas, volvemos entonces con la clase. Recuerden que estábamos hablando de las instituciones. De la institución estábamos hablando de lo que es el concepto de la desmanicomialización. Desmanicomialización quiere decir el cierre de los manicomios, pero la creación de dispositivos alternativos, tales como la casita de medio camino o los hogares de día, por decirlo de otra manera. También el trabajo de este nuevo rol profesional que apareció hace pocos años, que es el llamado acompañante terapéutico, ¿sí? Depende de qué tipo de empresas sociales. Ya empresas y sociales son como dos palabras que no sé si combinan. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero existen los llamados pacientes sociales. ¿Alguien sabe qué son los pacientes sociales y lo puede comentar rápidamente? Esto es un término que lo han sabido preguntar y está bueno que lo tengan muy presente. Pacientes sociales. Bueno, si no sale nada, no pasa nada, les comento rápidamente. Los pacientes sociales son aquellas personas que no debido a una problemática o a un padecimiento mental o subjetivo están internadas, sino más bien que son personas que debido a una situación económica desfavorable, entre otras cosas más, que no tienen recursos, lo que sucede es que estas personas prefieren estar internadas, al menos tener un colchón y 2 o 3 comidas al día, antes de que estar durmiendo en la calle. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que vemos que en este caso no es un problema subjetivo o una enfermedad mental, sino que en realidad lo que vemos aquí en este punto es que más bien una problemática social. Hay que prestar una especial atención a estos pacientes sociales y ver cómo se puede actuar con ellos, con los mecanismos o los dispositivos pertinentes y necesarios, ya que no responden, o mejor dicho, no es necesario que actúen en ese caso los servicios de salud mental, sino más bien que actúen otro tipo de organismos, otro tipo de instituciones. Estos son los llamados pacientes sociales, personas que debido a una situación económica adversa o falta de recursos prefieren estar internados, ¿sí? Por lo menos para tener lugar donde dormir y tener comida. Perfecto, asistencia social, perfecto. Obviamente es el Estado quien tendría que intervenir. Eso, por un lado, vamos a avanzar ahora un poquitito más, entonces ya vimos lo que era la interdisciplinariedad. Voy a hacer un repaso rápido, tipo te lo resumo así nomás, de cada una de estas aristas sumamente importantes. Interdisciplinariedad sería el trabajo a través de diferentes profesionales, un trabajo en equipo o en conjunto, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, psiquiatras. Vamos a tener enfermero, enfermera, acompañante terapéutico y el abogado en los casos judicializados. Después hablamos de las incumbencias, que es que debe hacer cada uno de estos actores. Después también estuvimos hablando de la desmanicomialización y de las internaciones involuntarias. Y un aspecto que es clave y que es necesario mencionar sería lo que sucede respecto a la farmacología.
los psicofármacos está estrictamente prohibido utilizarlo como forma de castigo, como se ha utilizado anteriormente. Es decir, en las instituciones, cuando alguien se quejaba de la comida o se alteraba, por ejemplo, lo que hacían los psiquiatras o enfermeros y enfermeras era darle una inyección con un montón de drogas que lo dejaban dopado, el llamado chaleco químico. Está estrictamente prohibido en el Código de Ética de la Psiquiatría justamente realizar o utilizar los psicofármacos con fines de castigo. La única forma de utilizar los psicofármacos es con fines terapéuticos, ¿sí? Eso es algo más que está contemplado en la Ley de Salud Mental, ¿sí? ¿Les quedó claro rápidamente estos conceptos que estuvimos viendo, que es lo más importante de la ley? Sí, sí, bien. Bien, espectacular. Genial. Bien. Sí, listo. Chaleco químico. Ya no es chaleco de fuerza, sino chaleco químico. No hace falta utilizar un chaleco que le restrinja los movimientos, sino que se droga, queda como un robot prácticamente, o como un zombie, lo dejan dopado allí, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir ahora con otro texto más. Vamos con el texto de Drogodependencia de Gómez, que a mi parecer es uno de los textos más interesantes que tiene la unidad número 1. ¿Lo han leído? ¿Tienen alguna idea? Es el texto que plantea lo que es la centralidad psicológica de los fenómenos relacionados con la drogodependencia. Excelente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, decime. Sobre las críticas hacia la ley, ¿qué tenemos que tener en cuenta sobre eso? De las críticas a la ley, bueno, pueden tener en cuenta lo que sería, sí, pero rápidamente tiro un par de tips, lo que sería respecto al término de riesgo cierto inminente, también que la ley de salud mental, es buena pregunta, también que la ley de salud mental plantea que la salud es un fenómeno que es inmensurable, ¿sí? Esperen, se los voy a decir bien puntual esto que es muy importante, que se me había pasado por alto, ¿sí? Dame un segundito. Bien. Bien, escuchen, le voy a dar dos definiciones claves y puntuales que son importantes del texto, lo que es la salud, mejor dicho, cómo define la Organización Mundial de la Salud, lo que es la salud mental, por un lado, después voy a decir qué plantea la ley de salud mental y cómo entiende el proceso de salud de enfermedad, y ya te respondo tu pregunta, ¿sí? Son tres cositas clave que está bueno tenerlo en cuenta. En primer lugar, la salud mental, como la define la Organización Mundial de la Salud, es un proceso multidimensional, es decir, que tiene varias dimensiones, está atravesado por componentes, históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Es decir, que la Organización Mundial de la Salud entiende la salud mental desde una forma diferente a como lo entiende la medicina o la psiquiatría, que solo remite a la salud o a la enfermedad a algo biológico u orgánico. Aquí el proceso es más amplio, es decir, la forma de entenderlo es más amplio. Procesos biológicos, sociales, culturales, históricos, psicológicos. Eso por un lado. Ahora, presten atención aquí. La ley, la nueva ley, define salud mental, eso es de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver según la ley de salud mental. Para la ley de salud mental, para la ley de salud mental, entiende la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Además, estoy dando el concepto de salud mental, o cómo entiende la salud, la ley de salud mental. Procesos, recuerden, histórico, social, económico, biológico y psicológico. Pero hay algo que tienen que tener en cuenta, que esto no estaba en la Organización Mundial de la Salud. Trae a colación el término sufrimiento y padecimiento mental. Ya no se habla de enfermedad mental, de loco o alienado, que loco o alienado son términos despectivos para dirigirse a las personas con padecimientos mentales, sino que se habla de padecimiento mental o sufrimiento mental o subjetivo. Esa es otra parte clave. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, no, dígame ahí rápido. Bien. Excelente. Ahora bien, otros aspectos de la ley de salud mental. Desde una perspectiva crítica, se ve a la salud como un objeto de estudio teórico.
singular, indivisible, inmesurable en la dialéctica de la salud-enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si la salud, bien, genial, si la salud es algo inmesurable, ¿cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener? Si es inmensurable, si no se puede medir, no se puede palpar, por lo tanto, no se puede considerar un derecho. Es decir, si se plantea que la salud y la enfermedad es algo inmensurable, hace que no pueda ser considerada un derecho. Ahí tenemos una crítica a la ley de salud mental. Otra crítica es que si hablamos de riesgo cierto inminente, no cambia mucho respecto al concepto de peligrosidad. Es prácticamente lo mismo. Esta es otra de las críticas. Otra de las críticas es respecto a lo difícil que es llevar a cabo la ley de salud mental. ¿En qué sentido? Que hace falta que haya un gobierno que esté comprometido y que disponga de los recursos necesarios para que esta ley se haga cumplir. ¿Se corta? Hola. ¿Se corta o no? No, no se corta. Fíjense si es su internet, por favor. Bien, entonces, volvemos al último punto que les estaba comentando, que es necesario que el Estado destine los recursos necesarios para que esta ley se pueda cumplir. Porque, por ejemplo, si yo digo cierre de los manicomios, significa que el Estado va a disponer menos recursos a la salud mental, pero no es que disponga menos recursos para mantener los manicomios, es que invierte ese dinero para la creación de los dispositivos alternativos, cosa que no está sucediendo. Por ahí queda medio en una utopía la ley de salud mental, si bien plantea cuestiones que están muy buenas en materia de derecho, parece ser que es difícil de cumplir. Y hoy en día, muchísimo de lo que plantea la ley de salud mental no se está haciendo cumplir. Por eso es muy necesario que ustedes lo conozcan y lo tengan en cuenta. Por ejemplo, saber, bien, que hablar en la internación involuntaria de riesgo cierto inminente, como lo plantea la ley de salud mental, que planteando esos términos quería evitar hablar de peligrosidad, porque ha estado asociado la enfermedad mental con el peligroso, el loco peligroso. Entonces, para evitar caer en esa asociación, la ley prefirió hablar de lo que sería riesgo cierto inminente. Pero riesgo cierto inminente es prácticamente lo mismo que la peligrosidad. ¿Ahí me hago entender? Bien, genial. Bueno, esto sería, es un cambio de vocabulario, es un puente lingüístico. Bien, no tan brusco, sí, pero termina diciendo lo mismo. Chicos y chicas, esto sería como una pequeña crítica a la ley de salud mental, ¿sí? ¿Quedó claro los conceptos, el texto? Quiero pasar con los otros textos que me parece que están mejores. Cosa de avanzar. Bien, excelente. Chicas y chicos, vamos, tenemos 4 textos más por ver, vimos solo uno, así que tenemos que seguir. Bien, ahí estoy, genial. Bien, vamos ahora con el texto de la centralidad psicológica de los fenómenos relacionados con la drogodependencia y las adicciones. Para que ustedes sepan, el consumo de drogas y alcohol no es un fenómeno nuevo, ha estado presente básicamente desde el inicio de la humanidad. Las tribus han consumido algunas sustancias alucinógenas, los chamanes lo hacían para conectarse con las figuras divinas, por ejemplo, ¿sí? Entonces no es algo nuevo, pero sí es un fenómeno que a mediados del siglo XX ha habido un gran incremento del uso de drogas, tanto de bebidas alcohólicas como tabaco, como también el uso de drogas prescriptas, es decir, los medicamentos. El mal consumo, sí, ahí va. Ahora bien, igual la preocupación respecto al consumo de sustancia no es una preocupación nueva. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las ciencias de la salud incorporan el concepto de abusos de sustancias y drogodependencia. Eso es re importante. Ahora bien, hace referencia al vínculo, es decir, el abuso, la drogodependencia, al vínculo patológico que tiene la persona con la droga, y esto causaría un deterioro progresivo
en la salud física, mental y en las relaciones sociales. Estamos hasta acá, ¿sí? Pensemos lo siguiente. Vamos al caso del alcohol. Respecto al alcohol, ¿el problema es del alcohol o el problema es de qué? Pensándolo en términos de drogodependencia o abuso de sustancias. Díganme ustedes. Bien. No es ni de la persona ni del alcohol, es del vínculo que la persona establece con la sustancia. Si ustedes se ponen a pensar, el alcoholismo tiene, o los consumos problemáticos tienen mucho que ver con lo cultural. En algunas culturas, por ejemplo, el por qué lo realiza, sí, tiene que ver, pero es el vínculo patológico que establece. Si ustedes se ponen a pensar, el componente cultural es muy grande, en el sentido de que los países árabes tienen estrictamente prohibido beber alcohol. En Alaska también tienen prohibido beber alcohol en algunos lugares. En otros lugares, como en Rusia, está todo bien con beber alcohol y beber grandes cantidades de alcohol. Entonces, vamos a ver que el problema viene sobre todo cuando se despega de lo culturalmente aceptable. Acá es muy común que los fines de semana alguien se tome un vino o un vaso de vino con el asado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ya no es un vino o un vaso de vino? ¿Qué pasa si ya el tío tanto se toma 3 vinos y empieza a decir cosas absurdas o da vergüenza ajena? Cambia, ¿se entiende? Cambia. Es el problema, el vínculo que el sujeto establece con la sustancia, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar en el modelo biologicista, entiende que el problema relacionado con el uso y el abuso de sustancias tiene que ver con el deterioro orgánico o físico, y las ganas de explicar de dónde viene la problemática o el daño que acontece con el consumo lo remiten solo a lo orgánico y o biológico. Esto haría el modelo biologicista. Termina siendo totalmente deficiente. ¿A ustedes qué les sirve que venga algún médico y les diga, bueno, chicos, no entendí, de vuelta? Modelo biologicista, es decir, el modelo médico hegemónico, entiende el problema del consumo solamente haciendo énfasis en la droga y los efectos que la droga causa en el cuerpo, es decir, sistema nervioso central y los órganos, por ejemplo. Es decir, remite a la problemática del consumo problemático. No voy a repetir porque está todo grabado, tengo que avanzar. Entonces, el problema está solo en lo orgánico y o biológico para el modelo biologicista, ¿sí? Es decir, lo va a explicar en términos de deterioro físico o el impacto que la droga puede llegar a tener en el sistema nervioso central. Pero estaría escapando un montón de componentes que hacen al consumo problemático. ¿Qué componentes? Es muy común ver, les doy otro ejemplo, relaciones sociales, sí, tal cual. El contexto, bien, tal cual. Esto está en lo que les había leído hace un ratito. ¿Qué quiere decir? El problema relacionado con el uso y el abuso. Ya les voy a decir cuáles son las diferencias entre uso, abuso y consumo problemático, ¿sí? Uso es, por ejemplo, alguien que se toma una copa de vino de vez en cuando. Abuso es cuando alguna persona dice, che, rindo, si me va bien me la doy en la pera. Y el fin de semana se la pasa escabeando. Consumo problemático es cuando ya el consumo trae problemas en la vida cotidiana, en las relaciones sociales, en las relaciones laborales, también problemas físicos u orgánicos. Por ejemplo, una persona alcohólica que se levanta y ya de la mañana está tomando vodka. ¿Se entiende? Se hace cotidiano, ¿sí? Esa es la diferencia entre uso, abuso y consumo problemático. El tema es que el modelo biologicista solo remite a la hora de explicar el consumo problemático a lo orgánico y a lo físico, dejando de lado a otros componentes que son esenciales para entender este fenómeno súper complejo que es la drogodependencia. Fenómenos tales como, por ejemplo, los vínculos, las relaciones sociales, ¿sí? La relación con la familia, también tenemos los aspectos psicológicos,
también tenemos que tener en cuenta lo laboral, tenemos que tener en cuenta un montón de componentes como lo cultural, lo histórico, que no son tenidos en cuenta. ¿Hasta acá vamos? Bien. Si tomas un vino y salís a manejar, eso ya es consumo problemático. Eso ya sería consumo problemático porque pone en riesgo tu vida y la vida de la vida de los demás, ¿sí? Ahora bien, tenemos que tener en cuenta otros modelos o no repasamos la unidad 2, vamos a hacer únicamente la unidad 1, faltan 4 textos todavía, hace falta bastante, ¿sí? Chicos, presten atención en lo siguiente. Hay otros 2 modelos que son totalmente deficientes a la hora de explicar lo que son los fenómenos relacionados con el uso y el abuso de drogas, ¿sí? Tenemos lo que es el modelo educacional y el modelo de la enfermedad. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar del modelo educacional o el modelo de la enfermedad? Bien, bien, genial. El modelo educacional, que es otro modelo sumamente deficiente, plantea que el problema relacionado con el uso y abuso de drogas es la falta de información. ¿Qué quiere decir? Si la gente sabría más de los riesgos relacionados con el consumo de drogas, el alcohol es una droga, ténganlo en cuenta también, si la gente supiera de las consecuencias del consumo de drogas, la gente consumiría menos. Eso es lo que cree el modelo educacional, ¿sí? Como si la gente se informara, la gente no consumiría. ¿Ustedes creen que el problema del consumo es un problema que tiene que ver con la falta de información únicamente? No, no, perfecto. Eso es lo que plantea el modelo educacional. Pero tenemos otro modelo que también Gómez lo considera totalmente deficiente, y es el modelo de la enfermedad. El modelo de la enfermedad plantea lo siguiente. Una persona, si es considerada adicta o una persona drogodependiente, es considerada una manera de curarse, entre comillas, es una abstinencia total a lo largo de toda su vida de todo tipo de drogas. Eso es lo que plantea lo que sería el modelo de la enfermedad. Este modelo se utiliza en algunos sectores de la psiquiatría, de la medicina, también es con lo que opera, por ejemplo, Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Plantean lo que sería una abstinencia total y que los sujetos se reconozcan como enfermos. Y de esa forma, a lo largo de su vida, mantenerse abstemio a cualquier tipo de sustancia. Este es otro de los modelos que está mencionando Gómez, que Gómez también lo considera totalmente deficiente. ¿Quedó claro? Genial. Perfecto. Bien. Bueno, chicas y chicos, ya hemos visto 3 modelos. Modelo biologicista, vimos también lo que es el modelo de la enfermedad y vimos también lo que es el modelo educacional. ¿Qué es lo que plantea Gómez? Díganme ustedes. Chan, chan. Es tan simple como la centralidad psicológica. Si algo tiene Gómez, muy bueno, es que lo que hace es que directamente en el título del texto te dice qué es lo que propone él. ¿Sí? Te resume el texto solo con el título, la centralidad psicológica. Él lo que propone es una centralidad psicológica. Si ustedes se ponen a pensar, la psicología ha ayudado a entender algunos fenómenos como la habituación, ¿sí? O la abstinencia. Ustedes en introducción vieron lo que pasa con las personas que consumen heroína, que muchas veces tienen una sobredosis consumiendo una dosis más pequeña de lo que consumen habitualmente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el sujeto consume heroína, baja el ritmo cardíaco. Ese es uno de los efectos de la droga. Baja la tasa respiratoria y baja la tasa... Nunca proban, dice. Y baja la tasa cardíaca, ¿sí? Ahora bien, el cuerpo, cuando se anticipa a consumir heroína, solo el cuerpo aumenta el ritmo cardíaco y la tasa respiratoria para contrarrestar los efectos de la droga.
Obviamente esta respuesta corporal se da ante la presencia de amigos o lugares habituales de consumo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el consumidor de heroína se inyecta en un lugar nuevo con otras personas? No se produce la respuesta por parte del cuerpo de darse un aumento de la tasa respiratoria y el ritmo cardíaco, ¿sí? Porque está en un lugar nuevo, no está en un lugar en el cual lo ha asociado con el consumo. Entonces, aunque se inyecte mucho menos, la dosis va a ser letal porque el cuerpo no produce esta respuesta. Eso no lo entiendo. Fácil, el cuerpo asocia ciertos lugares, situaciones, personas con la droga. En la presencia de ese lugar, el cuerpo aumenta el ritmo cardíaco y aumenta la tasa respiratoria. La droga lo que hace es disminuirlo. El cuerpo lo aumenta para contrarrestar los efectos de la droga. Si consume en un lugar nuevo, no se produce este aumento de la tasa respiratoria y el ritmo cardíaco por parte del cuerpo y el efecto de la droga pasa a ser mortal con cantidades pequeñas por no contrarrestar los efectos de la droga. ¿Ahí me hice entender? Bien, genial. Esto lo he explicado en la psicología, también lo ha explicado el concepto de habituación, también puede explicar lo que es la abstinencia, entre otras cosas más. ¿Qué es lo que propone Gómez? Que la psicología debe ser una arista clave a la hora de explicar los fenómenos relacionados con el consumo problemático, sin descuidar lo biológico. Es decir, vamos a centrarnos en lo psicológico y no vamos a descuidar lo biológico, lo histórico, lo social, entre otras cosas más. No hay que descuidarlo, ¿sí? Vamos a hacer énfasis en lo psicológico, centralidad psicológica, sin descuidar los otros aspectos. Y dice que los fenómenos relacionados con el consumo problemático son súper complejos. Es así, las adicciones o la drogodependencia son fenómenos biopsicosociales, ¿sí? Psicológicos, biológicos y sociales. Sí, salir, se puede salir, eso ni hablar, se puede, ¿sí? El tema es cómo se lo explica, desde lo biológico, de lo psicológico, lo social. Lo que se propone acá es tener en cuenta los tres aspectos, pero centrándose en lo psicológico. Si ustedes se ponen a pensar los fenómenos relacionados con el consumo problemático, como lo entiende Gómez es genial, es como un rompecabezas muy complejo con muchas piezas, y cada pieza del rompecabezas tiene muchas dimensiones. Es decir, es un fenómeno muy complejo que hay que estudiar y seguir investigándolo, ¿sí? Hay que centrarnos en lo psicológico sin descuidar lo social o lo biológico. ¿Quedó claro, chicas y chicos? Bien, genial. Genial, genial. Ahora bien, ustedes, esto es una pregunta que está bastante buena, que les voy a hacer. ¿Qué es lo que se necesita para evitar los problemas de consumo a nivel de sociedad? ¿Qué es necesario que esté presente para evitar los problemas de consumo? Bien, ¿alguien no excluirlos? Más información, caemos de vuelta en el modelo educacional. Información certera. Bien, está bueno lo que están diciendo, está bueno. Pero es simple, que no lo han dicho, pero es re simple, es mejorar las condiciones concretas de existencia. Los boom de problemas de consumo, no, no, es mejorar las condiciones concretas de existencia, ¿sí? Mejorar la calidad de vida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si ustedes se ponen a pensar, el Paco aparece en el 2001, 2002, cuando la Argentina estaba en una gran crisis. Es decir, crisis económica. Se pierde la calidad de vida. Baja la condición concreta de existencia a condiciones concretas de existencia totalmente desfavorables. Y ahí se genera boom de consumo de drogas en grandes sectores de la sociedad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si se mejora, perritos en el corralito, como mis viejos, si se mejora
las condiciones concretas de existencia, refiriéndome yo con esto a que haya mejor trabajo, mejor educación, mejor contención, mejor una comunidad que sea solidaria, que sea compañera. De esa forma se evita los problemas de consumo, los grandes boom de problemas de consumo, mejorando las condiciones concretas de existencia. Y esto es algo que coincide en la literatura científica. Toda la literatura científica plantea que se podría evitar los problemas de consumo mejorando las condiciones concretas de existencia. No pena más grandes para el que consume, no pena más grande para el narcotráfico, que no estaría mal, sino que mejorando la condición de vida, mejores oportunidades laborales, que tenga una mejor educación, que mi familia tenga trabajo, que esté bien, que la comunidad sea solidaria, que tenga unos buenos vínculos con los vecinos. De esa forma, rompiendo también con el estigma a la persona adicta, se previene a nivel societal y no se generan estas grandes boom de consumos problemáticos. ¿Quedó claro? Bien, y una cosa más que es importante. El Estado debería hacerse cargo de esas cosas y otras muchas cosas más. No, no es que adicciones y pobreza va de la mano. Las adicciones están presentes en todos los sectores de la sociedad, clase alta, clase media, clase baja. ¿Sí? Se puede evitar esto, pero no solamente con mejor trabajo, sino también mejor educación. Los, los ricos son los más adictos. Bien, miren el lobo de Wall Street, si no. Entonces, ustedes entienden que mejorando los vínculos, que sean más cálidos, que haya más contención, que haya mayor educación, que la comunidad sea más solidaria, que la escuela también esté atenta. Les doy un ejemplo. Imagínense que en un colegio un preceptor descubre que un alumno tenía un cigarrillo de marihuana y lo expulsan del colegio. ¿Qué tipo de contención tuvo el alumno? ¿Sí? Entonces hay que prever todas estas situaciones. Les cuento algo más que es muy importante, que el adicto siempre estuvo en el doble estatuto, la adicción estuvo en el doble estatuto de la justicia por un lado y la salud por el otro. ¿Qué pasa? El adicto es considerado un delincuente para la justicia y también es considerado un paciente o una enfermedad mental por parte de la medicina o la psicología. Entonces, ese doble estatuto que tiene hace que sea complejo. A ver, una persona que es adicta, lo para lo frena un policía y le hace una requisa y se da cuenta que tiene 2 cigarrillos de marihuana, o que tiene pastillas u otra droga, va preso. A ver qué tipo de atención estaría recibiendo ahí. Son estigmatizados, tal cual. Bien, entonces, todo esto hay que tenerlo presente. Justamente, las personas que tienen problemas relacionados con el consumo problemático, siempre fue una bola que no se supo dónde estaba, se la pasaba para el lado de la justicia, se lo pasaba para el lado de la salud, y queda ahí en ese doble estatuto, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar desde el lado de la psicología, ¿sí? Claramente. Bien, chicos y chicas, quedó claro el modelo biologicista, el modelo educacional, el modelo de la enfermedad, lo que plantea con la centralidad psicológica, cómo se puede hacer o en qué coincide la literatura científica que se podría realizar para apaciguar estos problemas relacionados con la droga y también entender que el problema no es el objeto o la sustancia o el sujeto puntual, sino que es el vínculo que establece. No es un fenómeno determinado solo por lo biológico, sino que lo cultural, lo social, tiene muchísimo que ver, como así también lo psicológico, y eso es lo que plantea Gómez. Centrarse en la centralidad psicológica, pero teniendo en cuenta también lo biológico y lo social, un fenómeno biopsicosocial. ¿Quedó claro, chicos y chicas? Dice como un pequeño repaso. Bien, genial. Chicos y chicas, hacemos una pausa de 5 minutos, a ver qué hora es. 10:15. Bien, escuchan, 10:22, puntual, seguimos. Lo bueno es que no tengo que esperar que entren al aula, sino que directamente arranco, ¿sí? 10:22, hacemos una pequeña pausita. Prepárense un mate, ¿sí? Bien, nos vemos en 7 minutitos.
Hola compañeros, ¿cómo va? Ahí les estoy compartiendo, aprovecho la instancia que Juli ya vuelve, les estoy compartiendo lo que es nuestra última publicación para que estén atentos mañana. Vamos a tener un simulacro, ¿sí? Que va a estar disponible en nuestras redes a partir de las 15 horas. Van a tener una horita para poder resolverlo y ese formulario, digamos, ese simulacro les va a dar una nota según el baremo disponible de la Universidad Nacional de Córdoba. Así van a saber qué onda andan para el parcial. A las 4, por eso les digo una horita van a tener para resolverlo, porque a las 4 vamos a tener un vivo con la profe titular de Escuelas A, que es Patricia Altamirano, donde ella, o sea, si ustedes tienen dudas acerca de lo que respondieron o alguna pregunta en específico del simulacro, ella va a estar ahí saltando. Bueno, chicas y chicos. A ver. Listo, estoy leyendo que van escribiendo, genial. Bueno, vamos a seguir ahora con un texto que también me gusta mucho, que es el de Psicología y posverdad, noticias falsas y pensamiento autoritario. Mira, un compañero de mi colegio. Sí, no. Emiliano Elías, ¿sí vas a José Tesano, no? Mira, ¿qué promoción sos, Emiliano? Me mata, venía a mi colegio, 2008. Claro, mira. Mira qué loco. Bueno, bienvenido, compañero. Bien. Mira. No, pasa que nuestro colegio, comento rápidamente, yo terminé con un curso de 15 compañeros, un colegio re chiquitito de zona sur de Córdoba, así que es una gran coincidencia encontrarme a alguien de mi escuela. Bien, vamos a seguir entonces con psicología y posverdad, noticias falsas, pensamiento autoritario y rigidez cognitiva. La idea de este texto, que también es de Gómez, es articular estos conceptos, psicología, posverdad, noticias falsas y pensamiento autoritario, con lo que es la rigidez cognitiva. La rigidez cognitiva es un estilo cognitivo o un estilo de pensamiento. Este texto está muy bueno porque nos hace pensar bastantes cosas, más sobre todo en el contexto que estamos viviendo hoy en día con esta situación de pandemia sobre todo. Bien, para que ustedes sepan, la información, gracias al acceso prácticamente universal del Internet, de los nuevos dispositivos móviles, la información se ha fragmentado, se ha atomizado. ¿Qué quiere decir? La información está en pedacitos y en todos lados. Las personas ahora tienden a desconfiar, sobre todo de los medios tradicionales de comunicación, tales como la televisión y la radio, por ejemplo, o el diario también. Sobre todo utilizamos lo que son las redes sociales. Hay ahora lo que se llama una democratización de la información, donde cualquiera es receptor, productor y reproductor de la información que circula en Internet. Y vamos con este concepto que me parece muy interesante, que es el concepto de posverdad, ¿sí? La concepción clásica o tradicional veía esto como una dicotomía, es o verdad o es mentira. El concepto de posverdad hace referencia a esta área difusa que está en el medio. Es decir, cuando la información ya no es importante si es verdadero o falso, porque esta información es traída por determinados sectores que lo que buscan es legitimarse, ¿sí? Ya no interesa que algo sea verdadero o sea mentira, sino que tiene otros objetivos. El objetivo es reforzar el sistema de creencias y valores preexistentes. ¿Qué ejemplo se les ocurre de información que circula, que no es verdadera o no es tan verdadera, y se lo utiliza para justificar un sistema de creencias? Bien, está bien, esas cadenas de WhatsApp, pero un ejemplo puntual, ¿qué se les ocurre? Bien, pero un ejemplo de algo puntual. En el texto del ejemplo de Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, que muchos investigadores
afirman que el éxito en las elecciones de Bolsonaro fue utilizar las fake news justamente para criticar a los contrincantes y quedar bien parado. Decían que si tomabas bien, está en la unidad número 1, lo pueden encontrar en el aula virtual. Ahí tienen el ejemplo de Bolsonaro. Se utiliza mucho para obtener rédito político o rédito económico también, ¿sí? Les doy un ejemplo. Hagan de cuenta, la noticia de que la NASA descubrió una nueva dimensión. Uy, de esa no la escuché, esa noticia, debe ser interesante. Voy a un ejemplo muy simple, ¿sí? Imagínense que yo trabajo para Coca-Cola, ¿sí? Y empiezo a hacer circular por las redes sociales información de que Pepsi causa cáncer debido a una sustancia que utilizan para crear el jarabe, ¿sí? No es verdadera, sino que la utilizo yo, aquella información, para desacreditar a la otra marca y que la gente consuma más lo que yo ofrezco. ¿Se entiende? ¿Quedó claro con ese ejemplo? Bien, genial. Es un ejemplo muy simple. Bien, ahora, esta Coca-Cola y Pepsi un clásico. Sí, de hecho ha habido publicidades activamente que han tenido sus problemas legales porque hacían esto. Por ejemplo, Coca hacía quedar mal a la Pepsi, Pepsi hacía quedar mal a la Coca, había como una pequeña disputa entre estas dos marcas. Posverdad, para que ustedes sepan, remite a una práctica discursiva política, cultural y social, donde la distorsión, la ocultación o la contradicción de lo verdadero cumple un objetivo y es potenciar o generar corrientes de opinión pública al servicio de intereses parciales. Lo que yo voy a hacer a través de esta fake news, ¿sí? De las noticias falsas, es desinformar, ocultar, generar contradicciones, sin basarme en la verdad. Simplemente hacer eso para responder a los objetivos o intereses al sector al que pertenezco. El ejemplo que les di sería la Coca-Cola. Vender humo, por así decirlo. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Vamos ahora con las noticias falsas. Me mata, acá comenta Gómez que las noticias falsas han existido tanto tiempo como las noticias verdaderas. ¿Cuál es el objetivo que tienen las noticias falsas? Piensen. Desinformar a la gente. El único objetivo de las noticias falsas, porque no es que alguien se equivocó sin querer queriendo, sino que el objetivo es desinformar a la gente, confundir, como ustedes lo están diciendo ahí. Estas noticias falsas tienen un contenido que es pseudo periodístico y puede ser utilizado por la televisión, por los diarios, por la radio. También se utiliza en las redes sociales, WhatsApp, Instagram, por ejemplo, y el objetivo es desinformar. Tiene la intención deliberada de engañar, manipular, inducir, desprestigiar, enaltecer una institución o una persona u obtener ganancias o rédito económico o político. Es decir, que las noticias falsas circulan. Clarín, qué buen ejemplo. Estas noticias falsas circulan, ¿sí? Pero no solamente circulan, traigo otro concepto que es la democratización de la información. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La información ahora está en todos lados. Recuerden que está atomizada. Cualquiera es reproductor, productor y receptor de la información. Sumado a que la gente tiene hoy en día una gran desconfianza frente a los medios tradicionales de comunicación como la televisión. Ahora es muy poca la gente que ve los noticieros, por ejemplo. Y la gente tiende a confiar más en la información que ve en Instagram, en Facebook, en WhatsApp o en Twitter, por ejemplo, que lo que ve en la televisión. Y esto da pie a que las noticias falsas puedan circular deliberadamente. Cualquiera puede crear una noticia falsa. Tiene un funcionamiento, funciona de una manera virulenta, funciona como un virus. Piensen en el coronavirus. Por un caso se contagian 9, por ejemplo.
Cada uno de esos casos contagia 9, cada uno de esos 9, y empieza a generarse y a gestar y a hacer metástasis en la sociedad. Lo mismo pasa con una noticia falsa. La tengo yo, la comparto a 3, cada uno de ellos lo comparte a 3, y así, y llega a todos esta noticia falsa, que luego se darán cuenta ustedes si es verdadero o no. Pero en el momento no interesa, el objetivo es desprestigiar, ocultar, generar discordia, contradicciones, desinformar a la gente respondiendo a un interés puntual. ¿Quedó claro esto? Bien, bien. Es bastante interesante, ¿sí? Ahora vamos con el pensamiento autoritario. Ya después vamos a enlazar todos estos conceptos y va a quedar... No, chicas y chicos, vamos a ver solo la unidad número 1 hoy, ¿sí? No vamos a llegar a ver texto de la unidad 2. Bien, vamos a seguir ahora con pensamiento autoritario. El fenómeno del autoritarismo ha sido un fenómeno bastante estudiado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con los estudios de Adorno, ¿sí? Adorno creó una escala llamada la escala F que pretendía medir qué rasgos tienen las personas autoritarias para identificar también quiénes son autoritarios. No adrede, esto ocurre luego de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense que con el nazismo, cuando empezaron a llegar los juicios de crímenes de guerra, se acusaba, por ejemplo, a un soldado de la SS que había ejecutado a 30 personas. Se le pregunta por qué lo hizo, y dice porque eran órdenes, ¿sí? Entonces ya vamos a ver que esto, que es la obediencia a la autoridad, sin crítica alguna, es uno de los rasgos que presenta el pensamiento autoritario. Igual la escala F ha sido criticada por algunos aspectos de índole metodológico, pero luego en la década del 60, los trabajos de Rokeach, con K se escribe, fueron como mayormente o mayoritariamente aceptados. Dejó de utilizar la escala F, se basó en las críticas que había tenido la escala F para crear la escala D, donde se veía que a la hora de estudiar el pensamiento autoritario había que tener en cuenta dos aspectos cruciales: el contenido, es decir, la creencia, y la estructura, si era abierta o cerrada. Les doy un ejemplo: contenido y por otro lado la estructura. Hagan de cuenta que yo soy un defensor de la democracia, un defensor total de la democracia. Pero viene alguien y me dice que, no voy a decir nada puntual, sino que me empieza a criticar la democracia, y yo me enojo con él, le digo, no, a vos yo no te voy a escuchar porque vos sos un antidemócrata, vos no tenés respeto hacia la sociedad, vos no mereces que yo te escuche, te voy a pedir que te vayas de acá porque si no te doy una paliza, por ejemplo. Bien, entonces tenemos ahí el contenido demócrata, ¿sí? Y la creencia. ¿Qué estructura tengo yo? ¿Abierta o cerrada? Cerrada, perfecto. Ahí vemos el ejemplo de un contenido con una creencia demócrata, pero una estructura cerrada, con S, por favor, no con C. Con C digo, no con S, por favor. Bien. Juju dice. Bien. Entonces, estos eran los dos aspectos que había que tener en cuenta: contenido y, por otro lado, la llamada estructura. Bien, vamos a ver esto que es sumamente importante. Finalmente, la conceptualización del autoritarismo con mayor consenso en la actualidad es la propuesta por Altemeyer acerca del autoritarismo de las alas derechas, ¿sí? Vieron que existe esta forma de entender las posiciones políticas, es decir, de centro-izquierda, centro-derecha, derecha, ultraderecha, ultraizquierda, ¿sí? Acá se estudia el pensamiento autoritario relacionándolo con lo que sería el ala derecha, las posiciones más derechistas. Bien, presten atención, hay tres conglomerados actitudinales que son la sumisión autoritaria, la agresión autoritaria y el convencionalismo. Estos tres aspectos se presentan en las personas que tienen un pensamiento de tipo autoritario. Vamos a ver el primero.
la sumisión autoritaria. La sumisión autoritaria se refiere a que una persona se somete a la autoridad sin crítica alguna. Tiende a ver los superiores con una forma, o mejor dicho, los ve de forma enaltecida, lo ve como grandes personas, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Qué es lo que sucede? Esto explica, por ejemplo, lo que sucedió con el nazismo, personas que ejecutaban a otras personas o que torturaban a otras personas, y lo hacían simplemente porque se los habían ordenado. La sumisión autoritaria es uno de los aspectos que se los relaciona con el ala derecha, si lo entendemos en términos políticos. También tenemos la agresión autoritaria. ¿Qué quiere decir? Las personas con pensamiento autoritario desprecian las personas que están en categorías jerárquicas inferiores y enaltecen a las superiores. Esto se ve mucho, sobre todo en el ejército, una persona que tiene un determinado cargo que desprecia a los que tienen cargos inferiores y toma al superior como si fuera un dios prácticamente. Esto en el ámbito militar es fácil de verlo, también en la policía y también se lo observa en la política. Y después tenemos el último aspecto, que es el convencionalismo, que es aceptar las normas sin crítica alguna, ¿sí? Ahora, vamos a ver que el pensamiento autoritario hoy se lo relaciona con el etnocentrismo. El etnocentrismo es creer que, por ejemplo, los argentinos somos los más, los inmigrantes son cualquier cosa, tendrían que volver de vuelta a su país. Eso es un ejemplo de etnocentrismo, donde claramente hay un pensamiento autoritario ahí. También se ve en la homofobia, en el sexismo, en el antisemitismo, entre otras más. Y ahora vamos con la rigidez cognitiva, que es un estilo cognitivo, es decir, una forma de procesar la información compleja, ¿sí? Es una forma de procesar la información compleja propia de las personas que tienen el pensamiento autoritario. Eso es como una forma de pensar, ¿sí? Rigidez cognitiva. Son las personas que, para entendernos entre nosotros, son cuadraditas, cerraditas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Tienen una preferencia, las personas con rigidez cognitiva, ante los estímulos sencillos, ordenados, simples, no toleran la ambigüedad. Para ellos tiene que ser bueno o malo. Eso sería la rigidez cognitiva. Ahora vamos a unir todos estos puntos. El texto comienza hablando y explicando, ahí va, la religión, ¿sí? El que es sumamente religioso, no importa qué religión sea, otras personas que tienen otras ideas no la va a tolerar, no la va a aguantar, están pecando, pobrecito, van a ir al infierno, o si tienen suerte, al purgatorio. ¿Se entiende? Ahí tienen un ejemplo. Esto se lo ve en la rigidez cognitiva. Personas con este estilo de pensamiento o estilo cognitivo, se lo ve en la política, en la religión, en la economía se lo ve también. Ahora, mira, vamos a hacer una relación de todos estos conceptos que es el objetivo del texto. Posverdad, ¿sí? Imagínense que es esa área difusa que no es ni verdad ni mentira, va de la mano con la posmodernidad. El objetivo que tiene no es informar o traer certezas o verdades, sino que tiene otro objetivo que responde a los intereses de un sector, generando las fake news, que el objetivo que tienen es desinformar a la gente. Que esto se ve beneficiado porque las personas ahora, gracias al descontento y la desconfianza por los medios tradicionales de la transmisión de la información y comunicación, tiene una preferencia por la información que circula en las redes sociales. De la mano con la democratización de la información, cualquiera es productor, reproductor y receptor de la información. Esto vamos a ver que tiene que ver con el pensamiento, ya vamos con el sesgo de confirmación, ya esto tiene que ver con el pensamiento autoritario. Se puede observar que algunos sectores de la sociedad que operan con el pensamiento autoritario, por ejemplo Bolsonaro, utilizó las fake news y utilizó a su vez también esto que es la posverdad para llegar a la presidencia. Justamente las personas que saben tener un pensamiento autoritario tienen lo que se llama la rigidez cognitiva, que es un estilo cognitivo, una forma de procesar la información
donde se prefieren los estímulos simples, concretos, ordenados y organizados. Y va de la mano con lo que es el sesgo de confirmación. Solamente uno va a buscar la información que confirme nuestras creencias y va a desacreditar la información que no la confirme. Y esto va de la mano con la burbuja filtro que se presenta en las redes sociales. No sé si ustedes sabían que todo lo que nosotros hacemos, escribimos, buscamos en la computadora o en cualquier aparato, queda guardado y esto va a determinar nuestras opciones o lo que se nos presenta en la pantalla. Por ejemplo, yo busco siempre Soda Stereo. Busco Soda Stereo en YouTube, leí de Soda Stereo. Voy a mi televisor, pongo YouTube, lo primero que me sale es Soda Stereo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Estos son las burbujas o filtros. Los medios digitales optan por traernos la información que nosotros preferimos y esto hace al sesgo de confirmación, donde solo aceptamos y tomamos aquello que confirma mis creencias y desechamos aquello que no. ¿Quedó claro? Ahí les uní todos los conceptos de este texto. Díganme si quedó claro, si no. Bien. Bien, genial. Bien. Ahí va. Sí, la otra vez, no me acuerdo, no sé puntualmente qué, estaba con mi novia y hablé creo que de una película que yo quería ver. Digo, la película de los osos, por ejemplo. Pongo YouTube y sale Tierra de Osos, una cosa así, no había escrito nada. Sí, es como que la información te la escucha, no hace falta ni siquiera escribirla. Bien. Nos escuchan todo el tiempo. Listo. Estoy viendo que vamos a seguir viendo ahora, denme un segundito. Sí. Bueno, chicos, cerramos con este texto. Entonces ya hemos visto la ley de salud mental. Ojalá entre internet y me haga un resumen. Ojalá. No, chicos, no lo vamos a ver en la unidad 2, solamente hoy es la unidad 1, por cuestiones de tiempo. Son 1.000.000 de textos. Bien, entonces, no de nada. Ya cerramos la ley de salud mental, vimos el texto de drogodependencia, cerramos con este texto de la posverdad y les doy una opción. ¿Sí? Oh, no, perdón, una opción no, porque si no, no sería una opción. La 2 es más difícil. Bueno, yo preparé esto, chicos, me parecía importante que tengan en cuenta lo que es la ley de salud mental, centralidad psicológica, lo que estábamos viendo. ¿Sí? Imagínense que es un repaso de 2 horas. No puedo estar 6 horas acá explicándole todos los textos de la materia. ¿Sí? Bueno, vamos entonces ahora con las opciones que yo les doy. Tenemos el texto de las TICs, tecnología de información y comunicación, o tenemos también el texto de género y diversidad. Ya vamos a ver si hacemos una para la 2. Imagínense que yo también estoy con mis materias, también estoy con mi trabajo y estuve dando repaso de epistemología, de psicoanálisis, eso, soy humano. Bien, entonces tenemos el texto de género y diversidad o de las TICs. Bien, género. Listo, vamos con el texto de género. Bien. Bien, genial. Chicos, el de posverdad lo tienen en el aula virtual. Está ahí. Bien, dame un segundito. Aguante Tuca. A ver, mostrámelo el Tuca. Está durmiendo. Acá está el Tuca. Estaba durmiendo, pobrecita. Él me ayuda todas las noches a preparar las clases. No, anda. Y estoy ya terminando. Me falta un añito y ya estaría terminando. Me falta poquito. Bien, vamos con el texto de género de Altamirano. ¿Sí? Este es un texto bastante larguito, pero es bastante entretenido. Muchas gracias.
Después, no me acuerdo, perdón chicos que hable de esto, pero no me acuerdo puntualmente de vos, yo me acuerdo de otros compañeros. Yo sé que ibas con Matías, de hecho vivía Matías cerca de mi casa, y otros chicos más, pero no me los acuerdo puntualmente, como fue hace mucho. 12 años. El color, mira, ahí ya me acordé. Colorado. Bien, vamos a ir directamente. Muchas gracias a ustedes. Aguante Lu, te escriben ahí. Hola. Siempre me banca con los mates, todo, una masa. Bien, chicos y chicas, vamos con este texto que está muy bueno. Dale, después agrégame. No uso Facebook. Te dicen nada. Es más dulce. Dale, no uso Facebook, pero después te paso el número de teléfono o algo, así cualquier cosa, charlamos. Chicos y chicas, vamos ahora con el texto de mujer, género y diversidad, ¿sí? Este texto trae al comienzo, como 15 conceptos medio aleatorios, medio random. Vamos a ir directamente a lo que me interesa a mí, lo que me parece más importante y a su vez lo más difícil de entender, ¿sí? Les hago como una pequeña síntesis de todo lo que vamos a ver de este texto. Vamos a ver qué es el sexo-género. Vamos a ver también lo que propone Judith Butler con el concepto de cuerpo performativo y también de juicio performativo. Vamos a estar viendo también lo que se puede entender en cuanto a los roles de género, los estereotipos, las ideologías, las creencias, cómo va cambiando lo que se considera, en este caso, el piropo, cómo es estas cuestiones que afectan o que es resultado de los estereotipos de género, cómo van cambiando históricamente. ¿Cuál es la diferencia entre género? ¿Cuál es la diferencia entre el sexo? ¿Sí? Vamos a ver cómo afecta el sexo-género a las diferentes estructuras de la sociedad a nivel macro, meso y nivel individual. Todo esto va a ser lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Y si queda tiempo, también vemos el de las TICs, así ya cerramos con toda la unidad número 1. A ver, lo ideal de esta clase, para mí, era que ustedes se puedan enganchar con la materia. Ver que es interesante, ver que trabajar con los fenómenos relacionados con la drogodependencia es interesante, ver que la ley de salud mental es algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta, ver lo que es la posverdad, ver también lo que es algunas cuestiones claves y que tienen que saber de género. Todo esto para que ustedes se vayan enganchando con la materia, ¿sí? Bueno, más o menos se vienen enganchando, ahí dando cierto cariño, bien. Está bueno, si ustedes le dan este giro a la materia, está copada, es linda, no es lo mismo estar sentado estudiando de memoria, súper tedioso, a que por ahí verlo con ejemplos, hacerlo más interactivo. Sí, son algunos muy complicados, sí. Sí. Bien. Bien. Sí. Son muchos términos nuevos. Mira, estoy pensando, por ahí el lunes déjenme organizarme y ver bien. Si quieren puedo hacer un especial del texto de Rose. Un especial del texto de Rose, díganme si les parece. O elijan un texto ustedes. Aprovechemos este minutito para que me digan qué texto quieren que les dé, ¿sí? Yo les pregunto el de Rose, que por ahí es el más complicadito de todos. Díganme ustedes si les parece otro más. Bien. Bueno, me parece que gana Rose. No, quédense tranquilos y tranquilas que se los voy a dar con muchísimos ejemplos. Voy a hacer que les quede re claro. Vamos a estar un tiempo, quizá 1 hora, 1 hora y media solo para ver ese texto, ¿sí? Pero quédense tranquilos que les va a quedar claro. Un texto, dije, Fiamma. Yo te estaba abusando, Fiamma. Me mata. Bien. Listo. Bueno, quédense tranquilos y tranquilas que el lunes vamos a estar viendo entonces el de Rose, ¿sí? Me hago un sacrificio este domingo para preparárselo. Bueno. Voy a tener asado el domingo porque va a estar preparando el Juli para ustedes, así que... No sé si escucharon, dice Lelu que no vamos a tener asado el domingo porque los voy a preparar la clase. Yo los ayudo con Antro, sí. Dice que los ayuda con Antro, que se prepara también. Bien, chicos y chicas, vamos entonces con el texto de género, ¿sí? La definición de sexo es
bastante... te dicen linda, sí, es preciosa. La definición de sexo es bastante ambigua, ¿sí? Ya que hay diferentes significados posibles. Por ejemplo, me voy a poner ahora en modo Darwin la definición de macho o hembra. Esa... O por ejemplo, la definición de macho o hembra, o... Sí, macho o hembra, tan simple como eso. También se puede decir que con sexo se puede entender a conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo, se puede hacer referencia también a órganos sexuales o a un elemento biopsicosocial que le da identidad a un individuo. Les mandamos unas birritas. Si puede ser comida, porque no tomo alcohol. Dale, gracias chicos, gracias. Bien, esas son algunas definiciones o qué es lo que se puede entender con sexo. Ahora bien, vemos el primer debate dentro de la psicología contemporánea que tiene un impacto en los conceptos de género, de diversidad, de subjetividad y sexualidad. Vamos con lo primero. ¿Qué es el género para ustedes? ¿Qué entienden ustedes por género? ¿Algo? No. Hola. Hola, ¿se escucha? ¿Qué entienden por género? Un calificativo. Bueno, ¿qué más? ¿Nada? Chicos, chicas, ¿el sexo y el género es lo mismo? No, ¿cuál es la diferencia? Felino o masculino, mira. Bien. Ahí va. Consu lo dijo bien, ¿sí? El sexo tiene más que ver con lo biológico. Tiene que ver con los genitales con los que uno nace. Y el género tiene que ver con qué uno se identifica, con lo que se identifica uno. Es una construcción, como lo estás diciendo así. Por ejemplo, yo nazco varón, sexo, y me identifico como varón, género. Ahí tenemos la diferencia. Alguien puede nacer como mujer y se puede identificar como varón. El género sería varón y el sexo sería mujer. Esto lo digo a modo de entendimiento, ¿sí? Sexo más con lo biológico y el género más con la identificación. Igual les digo el concepto de género que está aquí. El género es una forma de explicar, argumentar, interpretar el destino sexual, hormonal y biológico de las personas. El género se va a expresar a través de fantasías, también a través de deseos, creencias, actitudes, roles, actividades, prácticas y relaciones. Es construido en relación del individuo y su interacción con la sociedad. El género es una construcción, como dijeron bien allí en los comentarios, psicosocial de lo femenino y también de lo masculino. Y ahora vamos a ver otras definiciones que son importantes, la definición de rol internalizado, el rol de género, entre otras cosas más. Ustedes tienen que tener en claro que cuando se dice rol, se debe entender que este es un concepto empleado en las ciencias sociales. Y hay diferentes definiciones de lo que es el rol. Una de las definiciones, que es con la que vamos a trabajar acá, es que es un conjunto de funciones, normas y comportamientos y también derechos definidos social y culturalmente de lo que se espera que una persona cumpla, ¿sí? El rol, dicho de una forma simple, es lo que se espera que una persona cumpla. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Un profe. ¿Qué rol se espera de un profe? Chicos, responden. Que enseñe, que dé clases. Que enseñe bien. Listo. Tan simple como eso. Bien, perfecto. Ahora, el rol internalizado, se los digo de una forma simple, es como, lo dice el nombre, yo internalizo el rol que asumo para mí. Es la huella personal en la manera de actuar, ¿sí? Es como yo asumo mi forma de actuar, como yo creo que yo debería actuar, qué es lo que yo creo que debería hacer o cómo yo creo que debo comportarme.
Rol de género es un conjunto de deberes, aprobaciones, también prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos socialmente apropiados para las personas que poseen un sexo determinado, ¿sí? Es como el concepto que vimos de rol, pero respecto a un sexo o un género particular. Vamos ahora a ver cómo tradicionalmente se ha entendido el rol de género de la mujer. Tradicionalmente, que esto ha sido sumamente criticado por algunos colectivos, ¿sí? Con colectivos no me refiero a un bondi, sino que me refiero, por ejemplo, a LGTBIQ. No, digo, por ejemplo, qué es lo que se esperaba antiguamente, o en algunos sectores más conservadores hoy en día, que debe hacer una mujer. ¿Qué se les ocurre? Limpiar, por ejemplo, ¿sí? Limpiar, cuidar hijos, ama de casa, buena mujer, cocinar. Perfecto, perfecto. Eso es un rol de género muy, muy claro. Atender al marido, perfecto. Esto hoy en día parece absurdo y ha sido sumamente criticado este rol de género que ha tenido tradicionalmente la mujer. Ahora, el rol de género tradicional, desde los sectores conservadores del hombre, ha sido trabajar, traer el pan a la casa, por ejemplo, ¿sí? Ahora, esto que traiga plata. Jefe de familia, sí, tal cual. Pero vamos en el caso de los niños, niñas, niñes, como ustedes prefieren decirle. Esto sigue estando presente, porque cuando nace un varoncito, todo lo que hacen apunta a servir a este rol de género, porque se relaciona al varón con una habitación azul. También le vamos a comprar algunos, o ropa celeste, le van a comprar algunos juguetes como autitos, soldaditos. Si patean la panza, se dice que va a ser un futbolista, tal cual. Se los relaciona a los niños con que son más enérgicos, más activos, más agresivos, hasta más fuertes, ¿sí? Todo esto responde al rol de género desde la perspectiva desde la perspectiva tradicional, desde los sectores más conservadores, que los varones no tienen que llorar, que no deben llorar porque parecen niñas, tal cual. Ahora, cuando nace una niña, se compra todo juguete relacionado con lo femenino, la cocinita, el bebé, la ropita, todo rosa. Entonces se siguen reproduciendo estos estereotipos, se siguen reproduciendo. Pareció una locura lo que veíamos al principio de qué se espera de una mujer, qué se espera de un hombre. Decimos hoy en día, oh, qué espanto, pero en cierta forma se sigue reproduciendo con los juguetes que se le compra a una niña o con los juguetes que se le compra a un niño. ¿Se entiende? No. Claro. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Muy bien. Vamos ahora con el concepto de estereotipo, ¿sí? Para ustedes, ¿qué es un estereotipo? Siempre me encanta preguntar para ver qué es lo que piensan. Un modelo de algo impuesto por un grupo de personas. Bien. Una idea generalizada de lo que debería ser. Bien. Algo predeterminado. Algo impuesto. Me encantó esa. Creencias fundadas en la tradición. Excelente. Para que ustedes sepan, los estereotipos son categorías culturales con que tipificamos a las personas. Son juicios previos, eso es un prejuicio, juicios previos, que al ser repetidos conforman una constante, es una tipificación exagerada. Pensemos en ejemplos crudos, feos, pero que ayudan a entenderlo de una forma más simple, ¿sí? El estereotipo del delincuente, por ejemplo. ¿Cómo es el estereotipo del delincuente? Tipo, no significa que esto es así, sino que existe. Bien, bien, ahí va, porque tiene que ver con los prejuicios. Se relaciona, lo digo esto como un ejemplo de un sketch de Capusotto, Mickey Vainilla,
que sale él y salía gente pobre. Y dice, no sé si son pobres o delincuentes, me es tan difícil distinguirlo, dice Capusotto a modo de chiste, haciendo burla a la gente que en serio piensa así. Se sabe relacionar a la delincuencia con la pobreza, por ejemplo, con que se use gorra, con una determinada forma de caminar, de vestir, de mirar, ¿sí? Son estereotipos, no necesariamente, no significa que eso es así, sino que son estereotipos, y todo el mundo tiene el estereotipo. El estereotipo del médico con la bata blanca, y también, por ejemplo, que lleve el estetoscopio, creo que se llama. El estereotipo del policía, que es cerrado, cuadrado, agresivo. El estereotipo del rugbyer, que es violento, agresivo y que genera cosas atroces como lo dice Gesell. Son juicios previos que forman una constante. Y todo el mundo tiene estereotipos. Todo el mundo. No es que alguien no tiene estereotipos. Todo el mundo lo tiene. ¿Sí? Hay que deconstruirse para poder reconocer los estereotipos que uno tiene. ¿Queda claro esto? Siempre están. Uno conoce a alguien y uno dice, no, no me cae bien por su forma de hablar, por su forma de pensar, porque me parece un boludo, porque están los estereotipos, son los prejuicios que se reproducen y que forman una constante. Sí, la policía es quien tiene ese estereotipo. Que los psicólogos están locos. Perfecto, perfecto. Ahora bien, rol de género, rol sexual, estereotipo y prejuicio se vinculan no solo con la persona individual, sino también con la construcción de la cultura, en el sentido de lo normativo y la estructura social. Está desde lo más amplio, está desde la misma conformación del Estado, de la cultura, de la sociedad, ya nos inundan con estos estereotipos. Si se ponen a ver las películas que existen, las series, nos reproducen de vuelta estos estereotipos 1000 veces. Por ejemplo, Los Simpson. Se pone al abuelo como con el estereotipo de la persona de tercera edad, que es un peso para el resto de la familia, que es incoherente, que está en el asilo. El rol de género o el estereotipo que tiene excombatiente, que tiene Marge, que es ama de casa, que limpia, que solamente opina cuando ayuda a aconsejar a Homero, ¿sí? Y los estereotipos están presentes en todos lados. Ahora bien, casados con hijos, tal cual. Estudios de la psicología sobre el sistema sexo-género. Miren esto que es re interesante. El sistema sexo-género le otorga determinadas responsabilidades, valores y actitudes y comportamiento a las mujeres y a los varones. Pero hay situaciones en particular donde las personas no siguen esos roles asignados. Por ejemplo, que el padre se quede a cuidar a los chicos y la madre salga a trabajar, por ejemplo. La mayoría de los comportamientos de género son flexibles e históricos. ¿Qué ejemplo se les ocurre de algo que en un momento estaba bien visto, pero que hoy en día está muy mal visto? El piropo, y es el ejemplo que está en el texto, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, en el pasado se creía que el piropo era una forma de agasajar a una dama, por ejemplo, ¿sí? Que la hacía sentir linda, que la hacía sentir bien, que era un halago. Pero hoy en día el piropo es una forma de acoso. Es algo que da miedo, es una actitud violenta, es una actitud que intenta ejercer dominación hacia la mujer. Miren cómo cambia el mismo hecho, la misma acción, de acuerdo a diferentes momentos históricos. Ejemplo, el piropo. Bien. Pregúntenle, pobre, a la Luz, que hay una obra acá al lado, que es pobre, va al kiosco y siempre le gritan cosas. Así como, no sé qué hacer. No sabemos qué hacer, mejor dicho. Ahí va, sí, tal cual. Bien, hasta acá se ha entendido. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Están cansados? ¿Están cansadas? Tienen hambre. ¿Tienen hambre? No, no. Ah, pues quieren que siga.
Tengo una... lija. Ah, pensé que habías puesto tengo una hija. Sí, yo también. Bien, no, sueño, sí. Me estoy clavando una hamburguesa. Qué envidia. Bien. Es viernes y el repaso lo sabe. Es viernes y el repaso lo sabe, sí. Chicos, vamos a avanzar un poco más y de última, después dejo pendiente para el lunes lo que faltaría ver. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, genial. Genial, porque ya son las 10 y empieza a dar un poquito de hambre. Bien. Quiero darles un concepto clave antes de cerrar, ¿sí? Porque ya vamos a ir cerrando porque estamos medio cansados. Quiero darle un concepto clave que esto lo saben preguntar mucho y a la gente se le sabe complicar, ¿sí? Que es el juicio performativo. Igual quédense tranquilos y tranquilas que el lunes, déjenme primero que hable con Sur, así organizamos otro repaso más. Vamos a terminar de ver los conceptos que faltan de este texto y vamos a ver el texto de Rose. Pero quiero que les quede claro este concepto que es complicado de Judith Butler y el de juicio performativo y el de cuerpo performativo. Sí, está siendo grabada la clase. Bien, ¿ustedes han escuchado hablar del concepto juicio performativo? No, dicen ahí, no. Bueno, el texto de género, no nos hemos ido del texto de género, ¿sí? Sí. Bien, ¿qué ha entendido por juicio o cuerpo performativo? Alguno de estos dos conceptos. Bueno, no pasa nada. Les comento. Antes de ir al juicio o cuerpo performativo, quiero aclarar lo que son las concepciones más esencialistas, ¿sí? Las teorías esencialistas consideran que hay una unión entre lo que es el sexo, el género y la sexualidad, que es un fenómeno universal, que están unidos. ¿Qué quiere decir? Yo nací varón, sexo, me debo identificar como varón, género, y mi orientación sexual tiene que ser hacia las mujeres. Esto es lo que se llama la heteronormatividad. Esto es desde las teorías esencialistas, que considera que estos tres están unificados y debe ser regla general, porque si no ya pasa a ser patológico, ¿sí? Obviamente esto es algo que vamos a criticar y desde Judith Butler se va a criticar también. Bien. Sexo, género y sexualidad. Por ejemplo, y sexualidad. Una mujer, o la luz, nace mujer, sexo, mujer, género, se identifica como mujer, ahí tenemos género, y sexualidad, se siente inclinada sexualmente hacia las personas de sexo opuesto. Esto sería desde la concepción esencialista, ¿sí? Es la gente que es homofóbica va a operar con esta teoría esencialista, ¿se entiende? ¿Queda claro? Es decir, vos naciste varón, te tienen que gustar las mujeres y te tenés que identificar con varón. Esto sería la teoría esencialista. Y es lo que va a criticar teoría esencialista, de esencia, de esencial. Esto es lo que va a criticar los colectivos, claramente como LGTBIQ, ¿sí? También los colectivos, los movimientos feministas, van a romper con la teoría esencialista. Alguien puede nacer hombre, identificarse como mujer y sentirse inclinado hacia cualquier tipo de orientación sexual o cualquier sexo que quiera. Hay términos, mejor dicho, existe lo que se llama pansexualidad, que no se siente atraído por un sexo puntual, sino a una persona que quiere y se siente atraída por personas. LGTBIQ, lesbianas, gay, travestis, transexuales, queer, intersexuales y bisexuales. ¿Sí? Eso quiere decir. Esto es la teoría esencialista, obviamente vamos a... Chicos, presten atención, ya están cansados y cansadas. La teoría esencialista cree que hay una unidad entre estas tres categorías, sexo, género y por otro lado, sexualidad. Naces varón, te tenés que identificar como varón, te tienen que gustar las mujeres. Naces mujer, te tenés que identificar como mujer y te tienen que gustar los varones. Hay que romper con esa teoría esencialista y esta unión. Hay que
de las perspectivas tradicionales de la religión, de personas cuadradas de cualquier lado, lo que quieren estos colectivos es romper con esta concepción esencialista. Uno se puede identificar con el género que quiera, una persona puede sentirse inclinada por cualquier tipo de sexo, ¿sí? No es patológico la homosexualidad, como anteriormente creía la psicología o la psiquiatría, al igual que la transexualidad. No es una patología, es una decisión. ¿Se entiende? Eso es lo que se plantea desde los colectivos como LGTBIQ y las discusiones de género. ¿Ahí quedó claro, chicos y chicas? Sigue habiendo prejuicio, obviamente. Ahora vamos con el cuerpo performativo, ¿sí? Vamos con el cuerpo performativo. Igual quiero que esto de los prejuicios, veamos que todo el mundo los tiene. Hay mucha gente que cree que las personas trans, una mujer trans, o un hombre trans, o una persona travesti, mujer u hombre, no importa, lo sigue considerando patología. Y de hecho, dentro de los manuales diagnósticos que usa la psiquiatría y la psicología, se menciona, por ejemplo, en el DSM, que es un manual diagnóstico, como disforia de género, es decir, es considerado una enfermedad mental, como si fuera esquizofrenia. Y hay muchas personas que sé que les costaría trabajar con un paciente o un usuario transexual. Entonces estos prejuicios están presentes. No es algo que queda lejano solo de algunos sectores conservadores. ¿Por qué sigue siendo así? La verdad no lo sé, pero que hay que estar ahí, hacer frente, hay que hacerlo. Entonces estos prejuicios no es que están lejos solo de gente mala o prejuiciosa, mucha gente los tiene. Todo el mundo tiene prejuicios y hay que reconocerlos y deconstruirlos. Ahora bien, vamos con el concepto de cuerpo performativo de Judith Butler. Se refiere a esa construcción cultural que es el género, que produce un efecto en nosotros. Nos movemos, hablamos y caminamos de determinadas maneras que constituyen de ser hombre o mujer. ¿Qué es el cuerpo performativo? Se relaciona con el cuerpo, yo estoy cansado, se relaciona con el discurso o el juicio performativo. Performativo es como que penetra, cambia, modifica, se impregna. Los discursos que están presentes en la sociedad, esos discursos, por ejemplo, cómo debe caminar un varón, qué actitud tiene que tener un varón, cómo debe ser una mujer, qué actitud tiene que tener una mujer, ser femenina, ser masculina, ser masculino, ser femenino. Estos discursos están en la sociedad y nos atraviesan y están presentes e impregnan en nuestro cuerpo. ¿En qué sentido? Yo soy varón y voy a hablar como varón y voy a caminar como varón. Voy a dar una impresión de ser un varón. Eso es el cuerpo performativo. Se ha formado a través de los juicios performativos que están presentes en la sociedad. Y estos discursos impactan y se impregnan en nuestros cuerpos, en nuestras formas de pensar, de caminar, de vestirnos y de ser. Todo el mundo los tiene y estos juicios están. ¿Quedó claro? Sí, bien. Genial. Eso es juicio performativo y cuerpo performativo, que sabe ser el concepto más complicado del texto. Claro, pero es ya más a nivel cómo tu cuerpo lo toma, ¿sí? Tiene que ver con los roles, obviamente, pero es cómo tu cuerpo lo toma, lo incorpora, se impregna y se posiciona como soy Julián, soy varón, o soy Lu, soy mujer, y voy a caminar y comportarme como varón. Eso es cuerpo performativo. Los discursos atravesaron mi cuerpo y al atravesarme lo tengo impregnado y lo tengo incorporado. Eso sería. Ahora sí, ¿quedó claro? Bien, bien, genial. Chicos y chicas, ¿les ha servido este pequeño largo repaso? Bien, bueno, genial, sí. Por lo menos sé que ahora algo saben, no van a ir a rendir con el libro en la mano, sino que
Si agarran el libro, por lo menos algo van a entender del libro, conceptos claves. De vuelta, les quiero aclarar que la idea de hoy no era que ustedes aprendan de memoria los conceptos, sino que la idea de hoy es que ustedes vayan acercándose a la materia, que les vaya gustando la materia, que la vayan incorporando, que les guste, que entiendan los conceptos, que lo puedan relacionar, que vean que esto no es algo que quede en un plano teórico o abstracto, sino que lo podemos bajar y ver que lo que trabaja esta materia está presente en nuestra cotidianeidad, ¿sí? Ahora bien, escuchen, voy a hablar con la gente de Sur. Hola, ¿hay alguien de Sur ahí? Para ver si hay alguien. Uy. Bien. Y vamos a ver si organizamos un repasito el lunes, así vemos el texto de Rose y lo que faltaba para ver hoy. No, por favor. Ah, bueno. Sí. Sí, eso, más con la pandemia nos sentimos medio solos también. Chicos, chicas, de paso les comento que yo trabajo justamente dando clases particulares y cursos online donde explico yo estas materias. Bien claro, bien conceptual y también lo bajo y lo relaciono mucho con cosas cotidianas. ¿Sí? ¿Hay un micrófono ahí prendido? Bien. Eso, para que usted sepa que mi trabajo también, si tienen alguna duda de mis cursos online o de lo que sea, me pueden escribir, ¿sí? Y yo los voy a orientar. Por hoy terminamos y nos estaremos viendo el lunes que viene. ¿Sí? ¿Les parece bien? Gracias, Julián. No, por favor. Y ahí ya coordinamos por el tema de, bueno, un repaso para el lunes, que pidieron los chicos, que muy amablemente. Gracias. Dale, no, por favor, dale. Muchas gracias, Azul, también por el espacio. Emiliano, no te vayas, te paso el número, pues no tengo celu, te paso el número de mi novia y escribimos por ahí, así coordinamos. Pásaselos por si quieren una consulta Dale. también. Y les paso mi número, bueno, no es mi número, pero lo tengo roto, el número de la Lu, que es mi novia, para quienes ven el video recién ahora, por cualquier duda que tengan, ¿sí? Se los voy a escribir ahí. 264 499 8759. Listo. Chicos, bueno, lo digo ahora, hemos visto el texto de ley de salud mental, drogodependencia, posverdad y también lo que sería el texto de género. Bueno, un gusto que haya visto mi clase también. Chicos y chicas, nos estaremos viendo entonces el lunes. Les mando un abrazo a todos y a todas. Cuídense.